Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Aquí me veis. Un limón, agua, un cuchillo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de alcalinización del cuerpo. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, después volveremos otra vez al limón y al agua, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que es la alcalinización del cuerpo. En 1931, un científico llamado Otto Warburg ganó el premio Nobel de Medicina y nos mostró lo que hoy en día se llama la hipótesis de Warburg, que cada día tiene muchísimo más poder y muchísima fuerza. Es más, casi prácticamente se ha convertido en un corolario. Y es que para que se produzcan enfermedades en el cuerpo, sobre todo el cáncer, lo que tiene que suceder es que dentro de las células exista fermentación de la glucosa. La glucosa, en vez de digerirse, en vez de convertirse en energía a través del ciclo de Krebs, que es el ciclo normal en presencia de oxígeno, lo que sucede es que se fermenta en ausencia de oxígeno y también produce energía, pero produce unos compuestos muy tóxicos que acaban haciendo que la célula cambie su estructura e incluso en su replicación pueda cambiar su estructura genética y llevar a que se formen tumores. Pero también en otros órganos esas células al reproducirse dejan de tener funcionalidad y acaban produciendo muchas de las enfermedades que hay hoy en día. Lo que sucede es que este tipo de fermentaciones se deben a que no necesariamente al inspirar y al coger oxígeno, ese oxígeno sea menos que el oxígeno que genera cualquier otra persona sana. El problema está en el transporte del oxígeno. Y no necesariamente tampoco, o casi nunca sucede, que es que nos falten glóbulos rojos y no haya un transporte sanguíneo correcto del oxígeno. El problema suele sobrevenir en que desde la sangre hasta las células tiene que pasar por unos procesos, por unas zonas, y va a depender sobre todo del pH de esas zonas. Va a depender de la acidez que exista en esas zonas. Y aquí es donde tenemos que hablar un poquito, tampoco quiero ser muy técnico, sobre el concepto de acidez. Un producto ácido es aquel compuesto que absorbe oxígeno. Y un compuesto alcalino es aquel compuesto que desprende oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que si en ese espacio intersticial que hay entre célula y célula, o en aquellos espacios que hay entre el lugar donde nuestra sangre deja el oxígeno y la propia célula, es alcalino, el transporte de oxígeno es súper eficiente, con lo cual siempre se va a producir una digestión o una quema perfecta de ese oxígeno en nuestras mitocondrias. Pero si esa zona que tiene que ir desde nuestro riego sanguíneo hasta nuestra célula es alcalino, ¿qué va a suceder? Que cada vez que va llegando oxígeno, el propio componente alcalino va a ir absorbiendo ese oxígeno y va a hacer que no llegue bien a las células, con lo cual la glucosa que tengamos que quemar va a suceder siempre, no va a llegar oxígeno y esa glucosa se va a quemar en forma de fermentación. Vale, hasta ahí entendemos un poquito qué es lo que sucede. ¿Tenemos cuerpo ácido? Fermentamos, enfermamos. ¿Tenemos cuerpo alcalino? El transporte de oxígeno es prácticamente instantáneo. Tenemos unas digestiones o unas respiraciones de oxígeno correcta, con lo cual estamos saludables. Vale, pues tenemos dos opciones. La primera es saber cómo no alcalinizar o cómo no acidificar nuestro cuerpo, y la segunda es saber cómo alcalinizar nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar única y exclusivamente de dos conceptos que se hablan muchísimo en internet, que se hablan muchísimo en YouTube y que queremos desde Metabolismo Total que tengas 100% claro. ¿Vale? Pero antes vamos a hablar un poquito de 5 maneras de alcalinizar nuestro cuerpo. La primera es a través de la alimentación. Hay alimentos que alcalinizan, hay alimentos que son neutros
y alimentos que acidifican nuestro cuerpo. Más adelante, en otros vídeos, hablaremos de estos alimentos. Ahora no nos vamos a parar. También hay alimentos, ojo, que hablaremos, por ejemplo, de ellos. Por ejemplo, este alimento que tenemos aquí, que es el limón, que fuera del cuerpo es ácido, pero dentro del cuerpo se convierte en un alcalinoide, con lo cual nos alcaliniza. ¿Vale? Hay algunos, aparte del limón, que hacen este efecto. Segundo, la respiración. Hablamos de una respiración cuando nosotros respiramos oxígeno. Pero ¿qué sucede? Que dependiendo del lugar donde estemos, ese oxígeno o esa respiración, aparte de llevar oxígeno, nitrógeno, etc., va a llevar otros compuestos volátiles. Si respiramos en ciudades como el Cairo, como Pekín, en lugares donde hay cercas centrales térmicas, en lugares donde hay cerca industrias acereras, etcétera, etcétera, hay unos compuestos volátiles como aluminios, azufres, etcétera, que pueden convertirse en ácidos en nuestro cuerpo y que no van a ayudar a la alcalinización. Pero si respiramos en lugares de naturaleza o en lugares de montaña o en lugares libres de estos tóxicos, lo que vamos a respirar es un aire tan puro que va a ayudar a nuestra alcalinización. La tercera son las bebidas. Podemos meterlas dentro de la alimentación, pero a mí me gusta ponerlas fuera. Las bebidas son prácticamente todas ácidas, con lo cual prácticamente todas acidifican nuestro cuerpo. Y está la bebida neutra, la bebida por antonomasia, que es el agua. ¿Qué pasa con el agua? Pues que el agua puede ser ácida, neutra o alcalina. Sí. Incluso hay aguas que pueden acidificarnos. Del agua tendríamos que hablar más de 10 horas. Y va a haber muchos vídeos en este canal hablando sobre las características del agua. Y pronto habrá un vídeo hablando sobre qué aguas son mejores y qué aguas son peores para nuestra salud. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. El cuarto punto es el deporte. Sí, el deporte. El deporte, cuando hacemos deporte a nivel normal, a nivel saludable, a nivel tranquilo, ese deporte lo que va a hacer es alcalinizar nuestro cuerpo. Cuando hacemos deporte de altísima intensidad, el deporte puede llevarnos a acidificar nuestro cuerpo, ya que va a producir muchísima fermentación de la glucosa. Los que entendemos mucho de deporte sabemos la producción de lactato, etcétera. El lactato es, vamos a llamarle, aunque no es correcto, pero es ácido láctico. Es un ácido que acidifica nuestro cuerpo. Con lo cual, a no ser que seas un deportista que sepa lo que tiene que hacer para mantener alcalino el cuerpo, ¿vale? Cualquier deportista de alto rendimiento tiene que tener mucho cuidado con la acidificación de su cuerpo. Mientras que los deportistas que hacen pues, un deporte más o menos sano, más o menos equilibrado y con no altas intensidades, ese deporte le va a llevar a una alta alcalinización del cuerpo. Y finalmente, suplementación. Hay muchos suplementos, también hablaremos de ellos en otro vídeo, para alcalinizar nuestro cuerpo. Pero hoy vamos a hablar de dos. De aquello que están más en boga de canales como YouTube, médicos, naturópatas, etc. Para alcalinizar nuestro cuerpo. Y es dos componentes. El limón y el bicarbonato. Lo primero es... ¿nos alcaliniza el limón solo? La respuesta es sí. Hay muchos estudios, intentaré ponerlos a ver si lo recuerdo en la zona de comentarios. En la zona de comentarios o abajo en el vídeo intentaré poneros los estudios que dicen que el limón por sí solo alcaliniza nuestro cuerpo, nos ayuda a la alcalinización de nuestro cuerpo. Entonces la respuesta, ¿alcaliniza el limón nuestro cuerpo? La respuesta es sí. Punto. No hay más. Dejamos el limón aquí. Bicarbonato. ¿Alcaliniza nuestro cuerpo el bicarbonato? La respuesta es, a nivel científico, no lo sabemos. Porque es muy difícil valorarlo.
Os puedo decir que hay grandes especialistas, como por ejemplo el doctor Suárez o el doctor Peña, que dicen que el bicarbonato en ayunas solo alcaliniza. Y existen otros médicos como el doctor Jaramillo o el doctor Flores que dicen que el bicarbonato no alcaliniza nuestro cuerpo. ¿Sabes que el bicarbonato por sí es un alcaloide? Es una base muy potente, su pH es muy elevado. Con lo cual, nosotros en principio valoraríamos y diríamos, hombre, pues si es un alcalinoide, pues nos alcalinizará. Vale. Yo no puedo coger un estudio y decir, ahora mismo no existen estudios que digan, mira, el bicarbonato nos produce alcalinización en el cuerpo. Y entonces tengo que hablar por experiencia. ¿Cómo sabemos si el bicarbonato nos puede alcalinizar o no nos puede alcalinizar? Bueno, pues la única manera de saberlo es con pruebas sobre gente, sobre personas. ¿Cómo se puede probar? Bueno, yo he hecho varias pruebas. No son pruebas ni científicas ni nada parecido. Simplemente he cogido a gente a clientes míos, a amigos, incluso a familiares, y he hecho pruebas. ¿Cómo hemos hecho las pruebas? Muy sencillo. Las pruebas han sido que todos los días en ayunas, estas personas se han tomado medio vaso de agua con una cucharada tamaño café, una cucharadita de las pequeñas de bicarbonato. Y hemos ido valorando diferentes partes del cuerpo. Primero, hemos ido valorando algo que sí que se modifica, pero que también nos puede dar un valor, que es la orina. Y por supuesto, a estas personas la orina les ha aumentado muchísimo el pH. Se ha alcalinizado esta orina. Y segundo, hemos valorado en ayunas, antes de tomar el bicarbonato todos los días, el pH de la saliva. Y ahí hay una amortiguación mucho más grande, pero también se ha visto un aumento en los niveles de pH de la saliva de las personas. Cualquiera dirá, bueno, pero es que la saliva tiene otro componente. Bueno, en eso nos hemos basado. Y desde mi punto de vista, puede ser funcionalmente estudiable. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que cuando se toma el bicarbonato con comida, o muy cerca de las comidas, o después de las comidas, no ha aumentado los niveles de alcalinización en saliva. Y sí han aumentado los niveles de alcalinización en orina, aunque más lento. Cuando el bicarbonato ha sido tomado en ayunas y hemos esperado más de 10 minutos hasta ingerir comida, se ha visto un aumento significativo del pH en orina y un aumento progresivo del pH en saliva. Si orinamos, quiere decir que desde la boca hasta el riñón, este bicarbonato tiene que pasar por la sangre. Si pasa por la sangre, es cierto que hay mecanismos de tampón, con lo cual tamponamos. Pero también es cierto que casi seguro algo de esa alcalinización va a pasar a nuestras zonas, a nuestros espacios intersticiales entre células. Con lo cual, desde mi punto de vista, y esto ya es una respuesta personal, ¿el bicarbonato alcaliniza? La respuesta es, sin buscar milagros, sí. A una velocidad lenta, pero alcalinizan. Y ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado con el sodio. Si tenemos las tensiones complicadas, pues a lo mejor tenemos que irnos a un bicarbonato potásico y dejar el bicarbonato sodio o incluso bicarbonato cálcico. ¿Vale? Teniendo mucho cuidado que el exceso de calcio y el efecto de vitamina D3 nos puede llevar a un exceso de calcio en el cuerpo y producir cálculos, producir picos de dolor, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser controlado por un especialista. No vale hacerlo así por así. Y ahora, limón, bicarbonato, ya sabéis lo que yo entiendo o lo que yo recomiendo o lo que yo creo. Y va a la tercera fase, la fase más controvertida.
lo que recomiendan muchísimos naturópatas. Muchos de los naturópatas que recomiendan esto, incluso algún médico, desde mi punto de vista, están sumamente equivocados. Y esto que vamos a hacer ahora sí que puede ser peligroso. Tenemos aquí, no he podido encontrar otro vaso, de verdad, aquí en el laboratorio. Tenemos aquí un vaso de agua. Vaso de agua que acabo de sacar. Una copa de agua de cava. Tenemos bicarbonato y tenemos un limón. ¿Vale? El limón, ácido cítrico. C6H8, O7. El bicarbonato, NaHCO3. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que muchos naturópatas recomiendan, que es tomar esto en ayunas, junto. Para mí, una grandísima equivocación. ¿Vale? Vamos a abrir el bicarbonato. Y tenemos agua con bicarbonato. Voy a removerlo con un lápiz. Aquí al estilo profesional. Vale. Ya sabéis que el bicarbonato pues no se disuelve muy bien. Si fuera agua caliente se disolvería un poco mejor. ¿De acuerdo? Ahí tenemos bicarbonato y aquí tenemos el limón. Abrimos el limón y echamos un poquito de limón. Vais a ver la reacción. Se me cae todo. Esto es natural. Como veis se produce un burbujeo. No es muy espectacular tampoco, pero se produce un burbujeo, ¿vale? Porque la reacción del bicarbonato con el ácido cítrico lo que nos produce realmente es sal de citrato, es una sal, es neutra, ¿vale? Tiene sodio, con lo cual hay que tener cuidado de esas personas que tienen la tensión alta, pero nos produce una sal que se deposita en el fondo, ¿vale? Y nos produce ácido carbónico, un ácido, una sal neutra y un ácido. Es cierto que ese ácido rápidamente se disgrega y se convierte en agua, neutro, y en CO2, que es esas burbujas que salen. Con lo cual, al final de la reacción tenemos sal, agua y CO2. Primero, no hay oxígeno por ningún sitio. Segundo, los otros dos componentes es agua y sal citrato que son neutros. Lo que estamos ingiriendo técnicamente es algo neutro, ni alcalino ni no alcalino. Ya no estamos metiendo el ácido cítrico y el ácido ascórbico que se van a convertir en alcalinos en el cuerpo. Lo hemos roto. Pero es que además os tengo que decir que esta reacción no es completa. Produce mucho más ácido carbónico que sal citrato, con lo cual esto no es neutro, es ácido. Porque hay más ácido carbónico que producción de agua. La acidez no va a ser muy grande, pero se va a acidificar. Si nosotros al echar el bicarbonato subimos el pH de 7, que es el neutro, a 9,5 o 10, echamos el limón, con lo cual lo neutralizamos y teóricamente vuelve a 7. Pero al tener más ácido carbónico vamos a bajarlo a 6. Y si no, si tenéis un pHímetro en casa, por ejemplo, los que tienen peceras, etcétera, o los que tienen piscina tienen pHímetro, si no, con cualquier tira lo podéis valorar. Mira, si hubiera tenido yo aquí las tiras, lo valoraremos. Veréis cómo esto es ácido, no mucho, pero es ácido. Con lo cual, lo que estáis tomando es un ácido. Esto es un error. Y hay muchos nutricionistas o naturópatas que lo recomiendan. Moraleja. Si en ayunas queréis tomar limón, os aplaudo. Si en ayunas queréis tomar bicarbonato, os aplaudo. Pero si en ayunas queréis tomar bicarbonato con limón, estáis perjudicando vuestro cuerpo. Bueno, y hasta aquí este vídeo sobre la alcalinización del cuerpo. Suscribíos si no estáis suscritos, darle al like si os ha gustado el vídeo, que nos ayuda muchísimo al canal. Si tenéis algún comentario, por favor, escribir un comentario abajo. Si queréis que hablemos más de alcalinización, podéis poner un limón, dibujar un limón en comentarios. El otro día, la verdad es que lo del kiwi ha sido espectacular, con lo cual en breve vamos a hablar sobre, pero muy en breve además, vamos a hablar sobre componentes naturales o alimentación que nos suben las defensas.
Y darle a la campanilla si estáis suscritos y queréis que YouTube os avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Chao.